Yo quiero comenzar presentando la propuesta de educación del Partido Alianza País, quizás enmarcando la conversación en el contexto en el que nos encontramos, porque no podemos hablar de educación desligado del contexto. El contexto te permite identificar las oportunidades de aprendizaje, pero este contexto del confinamiento de nuestros hogares nos deja lecciones importantes y una de ellas es que la educación no para. Cierra la escuela, pero el aprendizaje continúa. El proceso educativo es uno que permea la cotidianidad. La pandemia ha puesto en evidencia, por ejemplo, el valor de la colaboración. Las dinámicas de convivencia dentro del hogar dominicano han cambiado, pero quizás lo más trascendental de este proceso de confinamiento es que de alguna manera se ha redimensionado la profesión de la docencia por entender que todos somos docentes. Ya docente no es solamente el que está en un aula moderando un proceso con estudiantes, pero nosotros somos docentes, nosotros aprendemos a aprender, los padres también son docentes y hasta las autoridades estatales son docentes en la medida en que entendemos que la educación funciona a través del ejemplo. Dicho eso, podemos pensar la propuesta educativa de Alianza País y del candidato presidencial Guillermo Moreno en torno a 5 o 6 líneas estratégicas. La primera tiene que ver con la formación de ciudadanos. Para Alianza País, la educación es formar los ciudadanos que queremos. Y los ciudadanos que Alianza País quiere en la República Dominicana son ciudadanos críticos, ciudadanos creativos y ciudadanos que valoran el saber por encima de todas las cosas. Un segundo aspecto importante de la propuesta de Alianza País tiene que ver con un modelo comunidad-escuela, escuela-comunidad. Es decir, que la escuela va a estar en el centro de la comunidad, va a ser el núcleo de la comunidad. Como en la escuela convergen tantos actores, ella es por excelencia un gran centro de difusión de información. Y eso permite que la escuela sea un eje de transformación para reducir niveles de pobreza. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a adoptar una visión integral de las políticas educativas donde no vamos a estar pensando la educación en el vacío, sino que vamos a pensar las políticas de educación a la par con las políticas de reducción de pobreza. Entonces vamos a concretar eso. Un ejemplo. En un gobierno de Alianza País, la escuela no es solo una escuela, también va a ser una promotora de salud. Y eso se va a dar en el marco de una relación estrecha entre escuelas y centros de atención primaria. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, hay que seguir homologando los distritos y las regionales de educación con los distritos y las regionales de salud. Otro aspecto fundamental de nuestra propuesta educativa tiene que ver con el segmento de la educación inicial. Para nadie es sorpresa que para nosotros poder romper el techo bajo de aprendizaje que nos hemos impuesto, tenemos que invertir en las etapas tempranas de formación. Por una razón sencilla, ese es el momento en la vida del niño en que se está desarrollando su cerebro. Entonces nosotros queremos trascender la idea de una guardería para hablar de una educación inicial que corrige problemas de salud temprano, es decir, que vamos a atender problemas de visión, problemas de audición, para evitar que esos problemas lleguen a la primaria y por lo tanto limiten los niveles de aprendizaje, pero también vamos a promover conductas, hábitos alimenticios adecuados y por supuesto proveer los estímulos cognitivos y motrices necesarios de forma tal que podamos romper ese techo, pero también así vamos a trabajar el problema de la deserción escolar. Quizás la cuarta línea estratégica de esta propuesta es que nosotros creemos en que necesitamos dos modelos de educación paralelos. Un modelo de educación tradicional, de formación académica tal y como lo conocemos, pero también vamos a promover la formación técnica. Nosotros vamos a convertir secundarias en todo el país en liceos técnicos, politécnicos, donde vamos a tener jóvenes que van a egresar con destrezas prácticas. Y eso por una razón muy sencilla. Nosotros entendemos que para promover la educación que queremos tenemos que lograr que los estudiantes descubran sus talentos, descubran sus pasiones. Y eso va a permitir que los jóvenes valoren lo que hacen. No está de más decir que, por supuesto, eso va a generar niveles de empleabilidad que les van a brindar calidad de vida. Los dos temas finales de nuestra propuesta tienen que ver con formación docente y uso de la tecnología. De manera concreta, nosotros vamos a abordar la formación docente pensando en la creación de comunidades de aprendizaje en la escuela. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar profesores líderes, profesores destacados en, por ejemplo, el uso de la palabra o en la didáctica o en el uso de las tecnologías. Y entonces, en torno a ello vamos a formar a pares. Entonces, vamos a estar reconociendo el trabajo bueno de nuestros docentes y al mismo tiempo entonces vamos a estar formando al conglomerado de nuestros docentes. Y lo otro que vamos a hacer es que vamos a apoyar el trabajo de instituciones como el ISFODOSU.
Eso a propósito también de lo importante que es despolitizar la educación, eliminar la politiquería de la educación. ¿Y por qué vamos a apoyar a instituciones como el ISFODOSU? Los vamos a apoyar porque ellos hacen un trabajo excelente de fomentar la integración de los formadores en formación con el aula de la escuela pública. Entonces podemos pensar en esos profesores en formación como profesores ayudantes de los profesores titulares y facilitar la transición de su espacio en el ISFODOSU a la aula de la escuela pública de manera definitiva. Finalmente, las tecnologías son importantes por el simple hecho de que brindan un mayor acceso a la tecnología, pero cuando nosotros pensamos en los docentes que queremos docentes autónomos, autosuficientes, que puedan aprender a aprender. En cuanto a cómo vamos a invertir el presupuesto de educación, nosotros entendemos que en este momento lo mejor que podemos hacer es darle un buen uso al presupuesto existente, es decir, hacer un mejor uso del 4%. Y ese presupuesto se va a volcar en torno a la educación inicial para ampliar la capacidad de generar aprendizajes, se va a volcar en torno a la formación docente, vamos a brindarle herramientas a los docentes para que se sientan orgullosos del trabajo que hacen, pero sobre todo vamos a dignificar la profesión, vamos a estimular el atractivo de la profesión, mejorando sus condiciones de trabajo, incluyendo mejorar sus salarios, que si bien han mejorado, nosotros queremos que la profesión docente esté entre las profesiones mejores pagas en la República Dominicana. No podemos pensar que vamos a invertir X o Y millones de pesos y eso va a resultar en mejor calidad de la educación. La calidad de la educación tiene que pensarse como una cultura, como una especie de sistema. Calidad es compromiso con perfeccionamiento, es un afán por la excelencia. Es algo actitudinal y tiene que ver precisamente con compromiso. Entonces, ¿qué va a hacer Alianza País respecto a su propuesta educativa para lograr crear esa cultura de calidad? Bueno, mencionemos 3 o 4 cosas. Lo primero es que tenemos que hablar de formación docente, y dentro de formación docente yo me quiero enfocar sobre todo en el uso de las tecnologías y las plataformas digitales. Todos sabemos que el conocimiento evoluciona, que los tiempos son más cortos. Ya yo había dicho que la tecnología facilita el acceso a las informaciones, pero por lo general cuando hablamos de tecnologías tendemos a limitar la conversación a plataformas digitales. Hablamos de Zoom, hablamos de Google Education, de Teams, de Moodle, de Blackboard, son un montón de plataformas. Pero si nosotros queremos crear esa cultura de calidad, si queremos crear ese cambio actitudinal, generar el compromiso, nosotros tenemos que lograr que el estímulo del aprendizaje venga de todas las esferas de la vida nacional. Entonces, en adición a adecuar las estructuras educativas para permitir el uso de las plataformas digitales, para formar a los docentes, a todos los docentes en el uso de esas plataformas digitales, en Alianza País nosotros vamos a volcar todos los medios masivos en favor de la educación. ¿A qué me refiero? Una de las cosas, por cierto, que IDEC promueve es que se despolitice la educación. Entonces yo voy a mencionar una propuesta concreta que va a trabajar la calidad de la educación despolitizando el entramado educativo. Uno de los principales instrumentos de propaganda política de este gobierno es el Canal 4 RDTV. En un gobierno de Alianza País, el Canal 4 va a ser usado única y exclusivamente como una herramienta educativa. Vamos a convertir el Canal 4 en una programación educativa para nuestros niñas y niñas. Vamos a tener horarios acordes a las edades. Igualmente vamos a volcar estaciones de radios para que tengan programaciones educativas. Vamos a pensar en el uso de los periódicos, de las imprentas también, para que trabajen en favor de la educación. Es decir, tenemos toda una infraestructura, pero se trata del uso que le damos a esa infraestructura. Es más, me voy más lejos. Nosotros tenemos una ley de cine y ahora la más reciente ley de mecenazgo. La ley de cine y la ley de mecenazgo pueden servir para crear los contenidos que nuestros niños y niñas necesitan, pero eso tiene que comenzar hoy. Eso es calidad, eso es compromiso, no esperar a ver qué va a hacer el próximo gobierno. Comenzamos hoy y se sigue construyendo a partir de agosto, septiembre, cuando tome posesión un próximo gobierno. Lo segundo, también relacionado con el tema de formación docente, es mejorar el dominio de la lengua, el dominio de la palabra y trabajar las matemáticas. O sea, nosotros en Alianza País hablamos de que la educación forme en ciudadanía, de que forme en convivencia. Nosotros no podemos pensar en una convivencia armoniosa, no podemos pensar en una cultura de paz sin un mejor dominio de la palabra, sin trabajar hábitos de lectura, sin trabajar comprensión de texto. Y cómo no pensar en las matemáticas, trabajar la lógica,
trabajar el desarrollo de la abstracción, que es quizás el más alto nivel de conocimiento. Eso es fundamental para nosotros. Lo otro es que, de nuevo, nosotros tenemos una visión de la educación integral, entonces estamos hablando no solamente de una formación académica tradicional, como en cualquier primaria y secundaria, no solamente estamos hablando de los liceos técnicos, pero también estamos hablando de las artes, de la música, del deporte, que como decía recientemente nuestro candidato Guillermo Moreno, son formas maravillosas de generar ciudadanía. Y eso es importante porque esas modalidades permiten desarrollar amor por lo que se hace. Y una cultura de calidad en la educación es desarrollar amor por la profesión, es desarrollar amor por el quehacer de la docencia. Y finalmente, y no menos importante, nosotros entendemos que la educación dominicana tiene que servir para promover la cultura dominicana, la identidad dominicana, pero sobre todo para promover valores democráticos. Y me refiero sobre todo a la participación, me refiero al diálogo y me refiero a la inclusión. Y cuando tú piensas en el trabajo que hace un docente, el docente hace precisamente eso. El docente trabaja con absolutamente todos y cada uno de sus estudiantes sin distinción. Entonces, si estamos formando ciudadanos, estamos egresando ciudadanos que cuando ocupen posiciones de liderazgo, como ocupamos todos nosotros, cero tolerancia para la corrupción, vamos a ser ciudadanos preocupados por el medio ambiente, que vamos a pensar el manejo de desechos sólidos de manera distinta para que no tengamos el desastre de Duquesa año tras año. Vamos a tener ciudadanos que simplemente no van a tolerar el matrimonio infantil, que no van a tolerar el trabajo infantil, que por cierto son los principales detonantes de los niveles de deserción escolar en la República Dominicana. Entonces lo que necesitamos es compromiso, necesitamos desarrollar amor por lo que hacemos. Nosotros tenemos que entregar como gobierno para poder recibir entrega de parte de nuestros docentes, pero los estímulos del aprendizaje tienen que venir no solo desde la escuela, no solo desde el gobierno, tienen que venir de todos los sectores de la sociedad. Vamos a volcar todos los recursos en favor de el entramado educativo. En medio de esta pandemia, en gran medida no hemos logrado aplanar la curva de contagio, a pesar del inicio de la reapertura gradual de la economía. Y por supuesto nosotros tenemos el compromiso de asegurar la salud de los estudiantes, de los docentes, de todos los que integran el sector y con ellos a la población dominicana. Entonces yo creo que lo más importante aquí es ser flexibles con los tiempos de inicio. De entrada, en Alianza País pensamos que septiembre podía ser quizás una mejor idea de inicio, entendiendo que las cosas se calman de aquí a allá. Septiembre mejor que agosto. Y eso nos daría tiempo para tomar cartas en el asunto en tres sentidos. Uno, la formación y adecuación de infraestructuras para el uso de las plataformas digitales y la incorporación de tecnologías en el caso de un retorno semipresencial, para que podamos manejar cualquier nivel de presencialidad o de virtualidad. Tenemos que trabajar el tema de la limpieza y la higienización de las escuelas y tenemos que asegurarnos de que exista ese protocolo que regule el movimiento en las escuelas de forma que podamos mitigar en la medida de lo posible las instancias de contagio. Y yo quiero decir lo siguiente, y esto es fundamental. Todo lo que Alianza País puede hacer desde el gobierno o lo que pueda hacer cualquier partido en el poder va a depender en gran medida de lo que este gobierno en curso haga. Y lo digo con toda la intención de presionar a la actual gestión en materia de educación. Por ejemplo, hablar de calidad es siempre tener las escuelas limpias. No justo antes del inicio del año escolar, no el día después de las posibles elecciones del 5 de julio, siempre. La calidad está en todo, en la calidez con que te reciben en la escuela, en el mantenimiento de la infraestructura, que cuando se construyan las escuelas, por supuesto, no se estén cayendo a pedazos pocos meses después, en la manera en que nos referimos a los docentes, en el tiempo que le dedicamos a nuestras labores, finalmente en las ganas de hacer las cosas bien. Y ya yo lo he dicho y lo repito, la formación de nuestros docentes es una prioridad para nosotros. Y sobre todo, aunque no limitado al contexto de la pandemia, invertiremos en la capacitación en el uso de la tecnología. Pero ahora, este momento, antes del inicio del año escolar, independientemente de cuánto inicie el año escolar, es un momento precioso para iniciar esas capacitaciones. La formación de pares debe ser un esfuerzo continuado del gobierno que asuma a partir de agosto para poder jugar con la virtualidad y la semipresencialidad. Es muy probable que en la época en que tradicionalmente iniciemos el año escolar no tengamos solución para el COVID, y por eso lo importante va a ser usar todos los vehículos
posibles para facilitar el aprendizaje de forma que ningún niño o niña se quede detrás. Repito, usaremos los medios masivos, la televisión, la radio, los periódicos, panfletos, las leyes existentes. Pondremos a disposición de nuestro estudiantado todos los recursos disponibles. Pero de nuevo, tenemos que ser flexibles. Hay mucho de incierto en lo que concierne a la pandemia. Sumémosle a eso la incertidumbre en torno al proceso electoral. Todos sabemos que hay elecciones el 5 de julio, pero y quede una segunda vuelta. Y por eso yo sigo insistiendo que nuestra concepción de calidad, la manera en que pensamos la calidad, tiene que ser la de hacer todo con afán de perfección, pensando en los otros y en los que estamos formando en las escuelas. La calidad significa que desde la presidencia y desde todos los estamentos del Estado Dominicano, el mensaje en torno a esas elecciones debe ser el de ir a votar en orden. El colegio donde yo voto, donde cada uno de nosotros va a votar, es el mismo centro escolar donde queremos promover la excelencia académica, donde queremos promover esa educación liberadora, esa educación que promueva niveles de criticidad y de creatividad, donde queremos formar a nuestros ciudadanos, atletas, escritores, desarrolladores de software, herreros, en fin. Entonces, si estamos realmente pensando en ellos, también vamos a hacerlo el 5 de julio, vamos a pensar en ellos. Los valores son acciones, no son discursos. Eduquemos con el ejemplo, que en la educación el discurso sin acción no sirve de nada. Si abrimos en septiembre, eso significa que extenderemos el año un poco hasta mediados o finales de junio. Y eso no solo nos daría tiempo de preparación, sino que también nos daría el beneficio posiblemente de iniciar el año escolar pasadas las 2 semanas que tienden a ser más calurosas del año. Pero lo importante saber es que lo que pasó en marzo, cuando el ministro entretuvo la idea de cerrar el año escolar porque los estudiantes no estaban en la escuela, no va a pasar en un gobierno de Alianza País. Eso es inaceptable. El aprendizaje no para y usaremos todos los recursos necesarios para garantizar el derecho a la educación, porque eso es compromiso, eso es calidad, de eso se trata. Muchísimas gracias, Samuel, por tu intervención. Todos los años las escuelas y los colegios privados también se sorprenden de nuevas decisiones que toma el ministerio, de los cambios abruptos que se dan, que desorganizan y generan ruptura en el proceso de aprendizaje. Al inicio de mi intervención yo dije que en Alianza País entendíamos la educación como un proceso de creación. Aquí estamos para construir, no para destruir. Nosotros a lo largo de todas las participaciones hemos visto muchas ideas comunes, entonces efectivamente no necesariamente estamos reinventando la rueda. Decía también que hablar de calidad tiene que ver con ese afán de perfección. Entonces, hay muchas cosas que ya existen que vamos a continuar. Ya existen estancias infantiles. Para nosotros es una prioridad la educación inicial, por entender que la inversión en la educación inicial es lo que va a potenciar los niveles de aprendizaje. Entonces, no, por supuesto que no vamos a destruir estancias infantiles, vamos a construir más estancias infantiles, pero vamos a hacer una mejor ejecución del presupuesto en torno a las estancias infantiles. Yo creo que la tanda única, yo creo que nadie puede oponerse a la tanda única. Ahora, ¿qué pasa con la tanda única? ¿Son nuestras escuelas contenedores de violencia? Es decir, ¿son simples guarderías? No, y por eso yo he hablado de una visión integral de nuestras políticas educativas donde vamos a estar combinando formación académica con destrezas prácticas pensando en liceos técnicos y politécnicos, pero también con la incorporación de la música, el deporte, las artes de una manera planificada. Por eso también hablaba, y quizás con esto termino, por eso también hablaba de la escuela como centro de la comunidad. Es importante que la educación se deje de pensar de una manera aislada y que se piense en conjunto con políticas de trabajo social, con políticas de género, con políticas de cultura. Imagínense, yo puse el ejemplo de la escuela como promotora de salud, pero imagínense cómo nosotros pudiéramos reducir el embarazo adolescente si trabajaran las escuelas de manera conjunta con el Ministerio de la Mujer, proveyendo informaciones o teniendo programaciones, una programación de actividades culturales de la mano con el Ministerio de la Cultura en todo el territorio. La escuela sería un instrumento súper poderoso para transformar realidades, contextos de pobreza. Así que definitivamente hay que mantener la infraestructura, pero hay que darle mejor uso, hay que mantenerla y pensarla de una manera más inteligente. En Alianza País queremos hacer las cosas mejores, queremos dejar de lado la forma que parecería recibir mucho de la atención para dedicarnos a trabajar el fondo. Y me refiero a esa
necesaria cultura de calidad en el sistema educativo. Y para eso vamos a promover la criticidad y la creatividad en el aprendizaje. Vamos a hacer de la formación docente y la educación inicial prioridades en nuestro gobierno e integraremos a toda la sociedad en este esfuerzo por hacer de la educación, que es aprendizaje, el centro en nuestras vidas. Así que tengan muy buenos días y de nuevo muchas gracias.